Hola niños, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de este domingo 30 de enero del 2022. Y quiero decirte que hoy estamos festejando que nuestra amada Primera Iglesia Bautista de Monterrey, el día de hoy estamos celebrando 158 años en las cuales Dios ha sido fiel, así como ha cuidado de ti y de mí, ha cuidado del pueblo de Dios en estos 158 años y hoy estamos muy agradecidos con el Señor por eso. Vamos a iniciar el día de hoy siguiendo estudiando la carta a los Hebreos. Y el día de hoy en la lección número 5, titulada Jesucristo superior al sumo sacerdocio, vamos a tener varias lecciones para que puedas entender el concepto de lo que viene aquí en la palabra de Dios. Quiero invitarte a que si tienes Biblia, busques este pasaje. Se encuentra en Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 14 y hasta el capítulo 6, versos del 1 al 20. Como te dije, vamos a estar estudiando diferentes semanas este concepto de que Jesucristo es superior al sumo sacerdocio. El texto bíblico está muy hermoso. Fíjate el mensaje que Dios tiene para tu vida, para la tuya y para la mía. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Y quiero invitarte a que antes de iniciar esta lección, pongamos este tiempo en manos de Dios. Acompáñame a tener esta oración. Gracias Dios por este hermoso día, por este hermoso aniversario, porque tú has sido fiel en todo este tiempo. Bendice este tiempo y a cada uno de los niños o papás o abuelitos que nos están escuchando y permite que podamos aprender más de tu palabra en este día. Ponemos todo esto en nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Comenzamos con la lección. Jesucristo superior al sumo sacerdocio. ¿Te acuerdas qué era lo que hacía el sumo sacerdote? En el pueblo de Israel, el sumo sacerdote era la persona que Dios había escogido para que ofreciese sacrificio a Dios para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel, pero también por sus pecados, porque estos hombres escogidos por Dios también pecaban, así como tú y yo. A veces desobedecían, a veces mentían. No dice la palabra de Dios qué pecados, pero sí sabemos que así como tú y yo pecamos, estos hombres también pecaban. Y esto es importante para conocer la historia. Vamos a iniciar conociendo las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera cualidad que quiero que repasemos es la de compasivo. ¿Sabías que Jesús, Él sabe de nuestras tentaciones y debilidades? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Él nos ama con todas estas situaciones que hay en tu vida. Él sabe que de repente no nos gusta obedecer a papá y a mamá, que muchas veces no nos gusta hacer tarea, que muchas veces no nos gusta ayudar en la casa. Él sabe que no es porque querramos hacerlo, sino es porque a veces no queremos obedecer lo que Dios dice en su palabra o a papá, a mamá, a nuestros abuelitos. Y sabes una cosa, quiero decirte que Jesús tiene compasión por ti y por mí, aunque seamos pecadores. En esta historia, ¿te acuerdas que Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás 3 veces? Pero ¿sabes cómo él venció la tentación? ¿Sabes que antes de pasar por este periodo difícil de tentación, Jesús estuvo orando? Entonces, recuerda esto importante. Para poder vencer las cosas malas que a veces no quieres hacer, pero que las haces, tienes que orar siempre a Dios para pedirle que Él te ayude a ser
un buen hijo de Dios, que puedas ser respetuoso a tus padres, que puedas obedecer a tus maestros, que no tengas a veces esos deseos de hacer el mal a tu compañero, a tu compañerito, a tus vecinos, incluso a veces hasta los animales que están a nuestro alrededor. Jesús tuvo 3 tentaciones. Sin embargo, ¿sabes que él siempre respondió con su palabra, con la palabra de Dios? Así es que él jamás pecó. Dice que Satanás se fue porque le dijo, vete de aquí, Satanás, porque no tentarás al Señor tu Dios. Pero me gusta mucho el texto que viene en el libro de Hebreos. Como Él conoce la situación que tú y yo pasamos y cómo a veces no queremos pecar y pecamos, fíjate lo que dice el Señor en su palabra en Hebreos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amiguito que me estás escuchando, ¿no te parece que esto es maravilloso? Jesucristo te invita a que confíes en Él, porque Él sabe que aunque tú y yo tenemos malos pensamientos o malas conductas, así nos ama y quiere que nos acerquemos a Él, porque en Él hay salvación. ¿Qué otra cualidad tiene Jesucristo de acuerdo al libro de los Hebreos? Fíjate bien, la palabra del Señor dice que Jesús fue obediente y eterno. ¿Por qué te digo esto? Porque Él fue a la muerte, haciendo la voluntad de su Padre. ¿Te acuerdas? En el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, Él sabía que Él venía aquí a esta tierra para vivir, pero también para morir por ti y por mí. ¿Y sabes por qué? Para que pudiésemos ser salvos de todo lo malo que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Imagínate el gran amor de Dios. Él sabía que iba a sufrir. ¿Te acuerdas? Lo escupieron, lo injuriaron, lo lastimaron físicamente, lo dañaron. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a pasar por todo esto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te ama a ti y a mí, y Él quería tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía en esa cruz para llevar en su cuerpo todos los pecados de la humanidad. ¡Qué maravilloso! Una cualidad de Jesucristo es la obediencia. Él estuvo dispuesto a morir por ti y por mí para que pudiésemos después nosotros tener esa comunión con Dios Padre. ¡Qué maravilloso! Todo lo hizo Jesús por obediencia. Ya va la segunda cualidad de carácter de Jesús. Pero tal vez también cuál es otra cualidad que se resalta aquí en el libro de los Hebreos. ¿Sabes una cosa? El Salvador, Él a través de su muerte en aquella cruz, ¿qué crees? Es el autor de la salvación. Y aquí viene la gran diferencia. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tomaba un animal puro, limpio, sin mancha, que no tuviera ninguna pezuñita rota, que no tuviese nada de un ojito más grande que otro. Tenía que ser un animal perfecto. ¿Y sabes para qué escogían un animal perfecto? Para ponerlo en el holocausto y sacrificarlo para que pudiesen pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel, pero también por el pecado del sumo sacerdote. Él era el único indicado para presentar esta ofrenda para que el Señor les perdonase sus pecados. Y sabes una cosa, Jesucristo fue ese cordero sin mancha, sin pecado, que estuvo dispuesto a dar su vida en una cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo vino a este mundo, Él tomó el lugar para que a través de su sangre preciosa fuésemos perdonados
por todos los pecados. ¡Qué maravilla! Jesucristo es nuestro Salvador. Él quiere ser el Salvador de tu vida y quiere darte y ofrecerte vida eterna. ¡Qué maravilla! Hoy Dios quiere invitarte a que seas parte de su pueblo, de ese pueblo escogido por Dios, para que algún día estemos con Él en el cielo, alabándole y adorándole. Pero otra cualidad que tuvo el Señor, que ya la vimos ahorita, es que es santo. Quiere decir que Jesucristo vivió en esta tierra, así como tú y yo estamos viviendo en este momento. Pero ¿qué crees? Él vivió sin pecado. Él jamás pecó. Y mira que la gente, muchos de los fariseos, mucha de la gente que lo rodeaba, buscaba la manera de hacerlo pecar. Pero Jesucristo no pecó. ¿Y sabes por qué? Porque viene la otra cualidad de Jesucristo. Jesucristo era un hombre con una vida de oración. ¿Te acuerdas? Jesucristo oraba por la mañana, por la tarde y por la noche. Todo el día estaba en constante comunicación con su Padre. Tú y yo debemos de ser todos los días orar a nuestro Dios, pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, que tengamos un buen día, que podamos obedecer a papá y a mamá, que podamos hacer nuestra tarea aunque no querramos, que comamos sanamente para poder nutrir nuestro cuerpo. Todo eso Dios pide de nosotros, que seamos obedientes. Jesucristo vivió una vida de oración. Por lo tanto, ¿te acuerdas cuando hablamos al principio? Cuando Satanás llegó a tentarlo y a ofrecerle cosas que podían ser buenas para Jesús. Jesús siempre contestó de acuerdo a la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que Él jamás pecó. Hasta aquí terminamos esta lección. Recuerda que el siguiente domingo vamos a ver la continuidad de esta historia. Hoy teníamos que resaltar las cualidades de Jesús y ahora vienen las aplicaciones para tu vida. Y mi primer pregunta es, de estas cualidades que vimos de Jesús, ¿cuáles de ellas tienes en tu vida? ¿Eres obediente? ¿Cuidas mucho lo que haces por papá, mamá, por tus abuelitos, con tus maestros, con las personas mayores que te rodean? ¿O llevas una vida de oración? ¿Te gusta orar con Dios? ¿Te gusta platicar con Dios? Pero también recuerda algo importante. Jesús vino a este mundo a morir en una cruz y no se quedó en la cruz. Al tercer día resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre, al lado de Dios, intercediendo por ti y por mí. Es decir, cuando tú pecas y tú le pides al Señor que Él cambie tu corazón, que Él entre a tu corazón, que Él pueda cambiar tu vida, en ese momento, si tú le pides perdón al Señor, Él toma tu lugar en el corazón tuyo y Él empieza a trabajar en tu vida para que tú seas obediente y para que tú puedas tener estas cualidades de Jesucristo. Ser un niño obediente, ser un niño que lleve una vida de oración. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que hoy quiero que aprendamos que tú debes de compartir esas buenas nuevas de salvación. Si tú ya conociste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tú tienes que compartir el gran amor de Dios por la humanidad, que amó tanto al mundo que mandó al único hijo que tiene. Yo no sé si tú eres hijo único o tienes más hermanitos, pero si eres hijo único, imagínate que tu padre de repente diga, ahora con esta pandemia, que diga, la única manera de curar a todo el mundo es que yo ofrezco la vida de mi único hijo para que le saquen toda la sangre y toda la humanidad pueda ser sanada de esta pandemia. ¿Crees que tu papá está dispuesto a que mueras tú para salvar a toda la humanidad? Yo creo que no. Pero sin embargo, Dios, en su gran amor,
al único hijo que tenía, Jesucristo. Lo dio como ese cordero para que pudiese pagar y dar el perdón de pecados a la humanidad. Dios el día de hoy te invita, querido amiguito, que tomes una decisión por Cristo. Cristo te ama, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, para que tú y yo solamente tomemos una decisión. Pedir perdón por nuestros pecados, pedirle a Dios que entre a tu corazón y que seas salvo, porque el Señor promete que cualquiera que invoque su nombre será salvo. Quiero que terminemos con esta oración. Señor, gracias por esta hermosa palabra. Te ruego que sigamos aprendiendo más de las cualidades tuyas, a ser obedientes y a llevar una vida de oración. Reconocemos que Jesús es eterno, reconocemos que Jesús es Salvador, pero que también Jesús es santo, y como Él no pecó, a través de su hermosa vida y del sacrificio en aquella cruz, a nosotros nos perdonó de todos nuestros pecados. Bendice a cada niño que se conectó el día de hoy, pero sobre todo permite que todos podamos compartir de tu gran amor y ayúdanos a ser cada día más y más parecidos a ti. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Te recuerdo, el texto a memorizar se encuentra en Hebreos 4:14. No se te olvide estar poniendo atención porque el siguiente domingo tendremos la continuación de esta historia, porque es Jesucristo superior al sumo sacerdote. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.